Para personas inquietas, Capital Radio. La mañana de la 10 con Tere Coello. Este pasado martes, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y el vicepresidente Lope Afonso presentaban en rueda de prensa el balance de este primer año de gobierno en la Corporación Insular. Según la presidenta, el Cabildo de Tenerife ha impulsado la recuperación del empleo en el último año, de tal forma que 9 de cada 10 nuevos contratos que se han realizado en el archipiélago corresponden a la isla de Tenerife. Rosa Dávila aseguraba que se ha recuperado el pulso de una isla que estaba en estado de hibernación. Dan para hacer un balance positivo de que Tenerife se pone en marcha, se ha puesto en marcha con este año de gobierno del Partido Popular y Coalición Canaria. Hemos sacado a Tenerife del estado de hibernación en la que estábamos y bueno, los datos de salud, no solamente financiera, sino del impulso que vuelve a tener la isla de Tenerife es fundamental y los datos están ahí. Hemos conseguido bajar de una tasa de desempleo que superaba el 20% a ponerla por debajo de la media de Canarias. 9 de cada 10 empleos que se crean en Canarias lo hacen en Tenerife y fundamental para nosotros también la disminución de la tasa de desempleo entre los más jóvenes. Un impulso a las políticas de vivienda, a la política de sanidad, a la sociosanitaria y también a las de movilidad, que para Tenerife eran uno de los elementos sustanciales de los graves problemas históricos que atravesaba esta isla. Se ha ayudado a reducir la tasa de desempleo, que rondaba el 20%, situándola en un 14%, y nos hemos convertido en el motor del empleo, aseguraba la presidenta. Por su parte, Lope Afonso indicaba que se ha hecho una ingente labor durante este año y no ha habido un problema en el que no hayamos intervenido para tratar de solucionarlo. La isla tiene grandes retos y en el primer año ya hemos tomado algunas decisiones para solucionarlo, decía Afonso. Se ha hecho una labor ingente en este año y no ha habido problema que no hayamos abordado. Sabíamos lo que enfrentábamos en Tenerife, tenemos un pacto que se encaminaba a dar soluciones a estos problemas, pero un año ya ha supuesto la puesta de lanza de los grandes retos que tiene la isla con sus grandes soluciones, sin perjuicio de que hayamos afrontado también las circunstancias que se van sobreponiendo. Hablamos en el balance anterior de lo que supuso el incendio, que paralizó durante unas semanas la gestión de todo el Cabildo, pero es que también hemos abordado retos como el del acceso a la vivienda o el de la sequía que aborda la isla. Son dificultades que tiene la sociedad y que el Cabildo no puede permanecer ajeno a ellas, siendo conscientes de que los recursos, lógicamente, son limitados, pero que bien impulsados y con un buen respaldo político son capaces de remover esas dificultades. Rosa Dávila y Lope Afonso coincidieron al afirmar que el Cabildo está equilibrado y es consecuente en sus políticas para atender a las personas, tener una isla más sostenible e impulsar el empleo y los sectores económicos. Aparte de esta rueda de prensa, hay que recordar que este pasado 28 de junio el Cabildo de Tenerife celebraba un pleno en el que se debatía sobre el estado de la isla en este primer año de mandato. Pleno en el que Dávila aseguraba que Tenerife vuelve a estar en marcha y la ilusión se palpa en la calle. Tenerife vuelve a estar en marcha. Un año después de la llegada de este gobierno nos presentamos aquí de nuevo con la confianza de tener un proyecto sólido para la isla, un balance exitoso y una capacidad de trabajo extraordinaria, que ya genera ilusión en la calle. Esta semana se cumple casi un año desde que asumimos nuestras responsabilidades al frente del Cabildo Insular de Tenerife. Y es asombroso ver cómo al frente de esta isla vuelve a estar viva. Esta revitalización, lejos de haber sido un milagro, es la suma de dos cosas básicas para que la política funcione: tener un proyecto que movilice la sociedad y tener personas con ganas al frente. Decía la presidenta, todo el mundo puede contar con este nuevo equipo de gobierno, formado por personas comprometidas, un equipo de 2 partidos, pero un solo objetivo, con un proyecto real para Tenerife. Hoy veremos aquí una nueva administración, un equipo de 2 partidos, pero un solo gobierno, que funciona, que construye puentes y no muros, que está haciendo cambios reales en Tenerife, como nos comprometimos al firmar nuestro pacto, con la convicción y la fortaleza de tener un proyecto real para la isla.
Ya les anticipo que hemos puesto en marcha toda nuestra energía en los mayores desafíos de Tenerife, que fueron ignorados en los últimos 4 años y que estamos ahora enfrentando. El primer desafío es mejorar la movilidad dentro de la isla, un problema histórico en el que no hay medias tintas. O se pone todo el empeño tomando decisiones valientes, como hemos hecho y seguimos haciendo, o se entierra la cabeza a ver si se soluciona solo. Otro desafío sería el que engloba a las familias que lo están pasando mal. Como tercer objetivo insular se ha marcado el Gobierno la conservación medioambiental y el reto demográfico. Y el cuarto desafío es volver a poner a Tenerife de moda con una administración más ágil y moderna, llegando donde los ayuntamientos no pueden llegar. Y es que todo lo que sucede en la isla importa al Cabildo, sea de quien sea la competencia. Habrán visto ya nuestra proactividad con el Gobierno de Canarias o el de España para desbloquear asuntos que importan a los tinerfeños, como es el transporte público gratuito, mejorar las prestaciones en hospitales del norte o del sur, financiar los trenes sostenibles o lograr la declaración de las reservas marinas de Anaga y Teno. Pero me temo que en este debate veremos a algunos representantes de la oposición perdidos. A un grupo socialista que prometió mucho cuando llegó al Cabildo en el pasado mandato, pero que nadie recuerda que hicieran nada concreto. Ahora sabemos que no tenían ningún plan, ningún proyecto para Tenerife y que la inestabilidad y el sectarismo sumió a esta isla en una parálisis total. Según Dávila, durante 4 años Tenerife fue borrada del mapa y ahora vuelve a estar en marcha, volviendo a ser una isla activa y viva, con un desempleo que se ha reducido casi a la mitad en un año. Según el indicador de confianza de los consumidores, las expectativas que deposita la población en este Gobierno superan ya 3 puntos la que tenía con el Gobierno saliente, y el balance de aprobación de la situación actual de la isla es 4 puntos superior a la que teníamos, a la que había cuando llegamos. La confianza de las empresas tiene hoy 2 puntos más, y el balance de expectativas empresariales que genera el nuevo Gobierno hay 6 puntos más de aprobación de los que tenía el anterior Gobierno. Y aún así no nos conformamos, porque este archipiélago sigue teniendo un elevado riesgo de pobreza y exclusión. Las personas más jóvenes siguen teniendo dificultades para incorporarse al mundo laboral. Seguimos teniendo salarios por debajo de la media estatal y un problema real para llegar a final de mes que no se abordó por el pasado Gobierno. Resolver los problemas de movilidad sigue siendo uno de los desafíos de esta isla, con más de 1 millón de desplazamientos en el área metropolitana, un problema que no es nuevo, pero que, según la presidenta, se está afrontando con diferentes iniciativas en el transporte público y con el Gran Anillo del Padre Anchieta, entre otras acciones. Les añado otra solución valiente, viable y sostenible, y que también debe estar interconectada con las demás: los trenes del sur y del norte y la ampliación del tranvía. Para que nos hagamos una idea de su rentabilidad social, el tranvía de Tenerife, un transporte puntual y limpio, ya tiene el doble de intensidad del uso que los cercanías de Madrid. Y cuando lo construyamos, el trayecto de tren entre San Isidro y Costa de Eje será el tercer sistema ferroviario, escuchen bien, más importante de toda España, solo por detrás de Madrid y escasamente de Barcelona. Dará servicio a 2 comarcas en las que se mueven diariamente 500.000 de personas. Lo más importante, nos permitirá dejar miles de coches en casa. Subrayaba Rosa Dávila que si España es una potencia mundial en transporte ferroviario, Tenerife tiene que estar a la altura, con un tren del norte por todo lo alto. Si España es una potencia mundial en transporte ferroviario, Tenerife tiene que estar a la altura, con soluciones innovadoras
que no obliguen a realizar expropiaciones largas y costosas. Aprovecho el día de hoy y este debate para anunciarles que antes de final de año convocaremos un concurso internacional de ideas para el tren del norte de Tenerife, que sea el punto de partida y arranque de un proyecto ferroviario vanguardista de última generación. Pensemos a lo grande y para el futuro. Soluciones elevadas que transcurran por encima de la autopista sin consumir más territorio, trenes monorraíles suspendidos y otras tantas soluciones que ya existen en otros puntos del planeta y funcionan, como en Japón o en China. Con respecto a la movilidad, la presidenta no ha obviado la importancia de trabajar y modernizar las terminales en los aeropuertos del norte y sur de la isla, pobreza, avances tecnológicos, oportunidades de empleo y la posibilidad de contar con un Tenerife Arenas, no convertir a la isla en una cárcel para personas inmigrantes. Todos estos temas y algunos más formaron también parte del discurso de la principal mandataria insular. Y llegó el turno de réplica. Por el grupo mixto, el consejero de Vox, Naín Llanes, especificó que este había sido un corta y pega de distintas ruedas de prensa. Es un corte y pega de las ruedas y notas de prensa que hemos sufrido por su exceso de humo durante estos últimos meses. Un buque insignia el de usted, pintado de superstición, de metáforas, de magia, un mundo de rosa de la señora presidenta que nada se asemeja a las problemáticas de los tinerfeños. Ya se ha cumplido el año desde que se inició el mandato y se ha avanzado poco o nada en el conjunto de promesas y compromisos con los que se inició la nueva andadura en esta corporación. Un primer año con el que han contado con el apoyo de Vox a los presupuestos para que sirva de palanca para un cambio de rumbo y ritmo a las políticas progresistas que tanto daño hicieron a la isla en el mandato pasado, con las que ustedes muchas veces se mimetizan con ellas. No parece haberse hecho como debiera. Naín Llanes hacía referencia a la intención del grupo de gobierno de convertir, según expresaban la presidenta en su discurso, de poner a Tenerife a la vanguardia de Europa, incidiendo en que lo único que han conseguido en Europa es colocar a la eurodiputada del Partido Nacionalista Vasco con los votos de Coalición Canaria. Así todo, el portavoz del grupo mixto perteneciente a Vox decía que este ha sido un primer año de ocurrencias, tal y como lo explica. Muchas de las carreteras. Se empezó el mandato con la gran promesa de que en los 90 primeros días se implementarían medidas para acabar con las colas. Y ni 90, ni 200, ni 300 días. Las colas ahí siguen. Las pocas medidas que se han implantado son superficiales y es que no han tenido apenas impacto. La lentitud a la hora de tomar decisiones es abismal. Y las infraestructuras de entidad que llevamos demandando años, retraso tras retraso. Es que cada vez que llega una pieza de la rotonda del Padre Anchieta, usted va a sacarse una foto. Y ni siquiera esa obra supone una solución en sí misma, sino va acompañada de medidas estructurales en toda la isla. López Afonso. Con el transporte público, más de lo mismo. López Afonso, vicepresidente y portavoz del Partido Popular, indicaba el trabajo incesante que se está realizando para aportar nuevas soluciones. Saben tan bien como yo que el turismo es y seguirá siendo el motor económico de Tenerife. Y estoy convencido de que nuestro modelo turístico se debe orientar a la calidad. Así lo hemos interpretado desde el comienzo del mandato y así lo venimos gestionando. Sin pausa, pero con sosiego, escuchando y dialogando, abiertos a la innovación y al conocimiento, reforzando nuestro posicionamiento como destino inteligente, conscientes del papel relevante que jugamos como actor de referencia en el mercado turístico. Somos líderes, sí, pero pretendemos ejercer un liderazgo diferente, un liderazgo responsable, comprometido con Tenerife y con su gente.
que la isla sea líder no solo en conectividad y competitividad, sino también en responsabilidad, matizaba el vicepresidente del Cabildo en relación al modelo turístico de Tenerife. Nuestro objetivo no es otro que lograr una convivencia amable entre el residente y el visitante, que se asiente en el concepto de sostenibilidad y lo proyecte en sus tres vertientes: la ambiental, la social y la económica, que garantice la preservación y cuidado de nuestros espacios naturales y permita desarrollar nuestra principal actividad con la misión de entregarla a las nuevas generaciones en las mejores condiciones posibles. De esta manera, hemos puesto en valor un modelo sustentado en el turismo sostenible y equilibrado, donde la calidad del destino y la calidad del visitante primen sobre la cantidad, donde el disfrute de experiencias únicas permita distribuir mejor y a lo largo del territorio de la isla la riqueza que genera el gasto producido por nuestros visitantes. La puesta al día del modelo y la consecución de los objetivos que nos hemos marcado no se alcanzan de un día para otro, pero pueden estar seguros de que tenemos toda la determinación y el empeño posible para que Tenerife siga siendo una isla líder, no solo en competitividad o en conectividad, también en responsabilidad. En este debate del estado de la isla, de este primer mandato en el Cabildo de Tenerife, José Miguel Ruano, portavoz de Coalición Canaria, hacía hincapié en cómo se ha gobernado. Por un lado, apoyado en lo que llamó muletas populistas, o cómo se pretende hacerlo desde la extrema derecha, en clara alusión a las declaraciones del consejero de Vox. Que una cosa es cuando ustedes tratan de asuntos concretos de la isla de Tenerife, en cuyo caso siempre le hemos dicho, tanto desde el Grupo de Coalición Canaria como del Grupo Popular, manifestado nuestra disposición a llegar a acuerdos, y otra muy distinta es cuando intentan impregnar de esa ideología populista que circula en esos entornos de la extrema derecha con lecciones a los demás, ¿no? Y eso lo digo por eso de la diputada vasca, porque si preguntamos por los 3 eurodiputados de Vox, tendríamos que saber de dónde son, porque yo no creo que quizás alguno en esta sala sepa de dónde son esos eurodiputados. Sabemos del señor Buxadé, que fue militante activo de Falange en los años 90 del siglo XX, y que de lo único que se arrepiente en política es del corto espacio de tiempo que compartió en una organización política moderada y democrática como es la del Partido Popular. Por tanto, su ubicación. Turno para la oposición del Partido Socialista. El socialista Pedro Martín, líder del PSOE en el Cabildo, comenzaba su intervención felicitando a José Miguel Ruano por un discurso, dijo, mucho más presidenciable que el de la propia presidenta. He escuchado con interés las distintas intervenciones. Desde luego, señor Ruano, con mis discrepancias con algunos de los argumentos que usted ha planteado, desde luego su discurso ha sido mucho más presidenciable que el de la señora Rosa Dávila. Una intervención, la de la presidenta, que lo que ha venido es a poner titulares. Y empieza con ese socorrido recurso que es: di la primera frase que quieres que luego digan los medios de comunicación. Así que vamos a poner una frase que a ver si pega, que es poner en marcha a Tenerife. De hecho, eso es lo que ya está rulando en las redes sociales del Cabildo Insular. Bueno, de hecho, hasta que el discurso suyo nos lo podía haber hecho llegar con tiempo, porque es que antes de que usted acabara de dar su discurso, ya estaba el discurso completo en las redes sociales. Pedro Martín se dirige a la presidenta y le comenta que entre sus desafíos de poner de moda Tenerife, de las que habló en el discurso, no hizo alusión al grave problema de la vivienda. En relación a la rotonda del Padre Anchieta, de la que Rosa Dávila hizo gala, Martín se lo reprochaba. Señora Rosa Dávila, la única persona que no ha tenido nada que ver en la rotonda del Padre Anchieta es usted. Y ha estado haciéndose más fotos y más tiempo en la rotonda que el propio Padre Anchieta. De verdad, me parece muy bien que usted impulse ese proyecto porque todos estamos de acuerdo en sacarlos adelante. Pero, por favor, ya que tiene tanto interés, por favor, acabe la obra cuanto antes, porque ya se han vencido plazos. Le dimos una prórroga en su día y se van venciendo los plazos. Vamos a ver si por lo menos para el año próximo estará terminada. Me gustaría también recordarle que si tan interesado está en mejorar la movilidad, por favor, esto de dejar perder 13 millones de fondos Next Generation, 13 millones procedentes de Europa, que negociamos y gestionamos para los carriles Busbao, que tampoco fue un invento nuevo.
Esta era una propuesta que venía repitiendo permanentemente el señor Carlos Alonso. A nosotros nos pareció una buena iniciativa. El Grupo Ciudadanos, ese al que ha llamado, como el señor Ruano antes, muletilla, de una manera bastante displicente, pues se encargó los proyectos y lo negociamos con Europa y sacamos financiación para ponerlo en marcha. Usted habla de trenes. Pues muy bien, mire, la Comisión Mixta de Trabajo es una propuesta del Gobierno de España que le ha propuesto reunirse, que ha abierto la mano a poderse reunir con ustedes. Ustedes hoy un nuevo anuncio. Nos dice que va a ser un enorme y un magnífico y un gran concurso de ideas para que tengamos un proyecto internacional del Tren del Norte. Le he escuchado decir hoy. Pues mire, tiene usted 50.000 euros en los presupuestos para eso. Tendrá usted que hacer algún alarde de imaginación para conseguir que grandes empresas de ingeniería se quieran presentar con lo que usted misma ha puesto de presupuesto para este año 2024, que es donde usted dice que pretende sacar esa línea de financiación. Un pleno en el Cabildo sobre el estado de la isla de Tenerife correspondiente a este primer año de gobierno entre Coalición Canaria y Partido Popular, que duró algo más de 4 horas, en el que intervinieron todos los grupos y en el que se habló prácticamente movilidad, ecosistemas, protección medioambiental, turismo, economía, desempleo, personas migrantes, también la acogida de personas migrantes. Empezábamos hablando de la rueda de prensa que tenía lugar en el día de ayer, en la que el vicepresidente primero del Cabildo admitió que hay ciertos problemas de la sociedad y el Cabildo no puede permanecer ajenos a ellos, y a pesar de que los recursos a veces son limitados, si son bien utilizados y se hace con buen respaldo político, sirven para remover esas dificultades. Rosa Dávila y Lope Afonso coincidieron al afirmar que el Cabildo está equilibrado y es consecuente en sus políticas para atender a las personas, tener una isla más sostenible e impulsar el empleo y los sectores económicos. La mañana de la 10 con Tere Coello. Capital Radio.